Un niño hambriento entró al granero, y el caballo encadenado lo miró como nadie. Lo que ocurrió después desenterró secretos que el pueblo quiso olvidar. Suscríbete para más historias que estremecen, inspiran y no se olvidan. El viento azotaba las tejas con una furia inesperada para noviembre. La neblina, espesa como leche cuajada, cubría los caminos de tierra hasta borrar las huellas más recientes. A esa hora ya nadie caminaba por las callejuelas empedradas de San Julián. Solo un par de faroles oscilaban, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes agrietadas de las casas. Un perro aulló, una puerta se cerró de golpe, y Luan, con el estómago vacío desde la noche anterior, se detuvo bajo el alero de una tienda cerrada, cubriéndose de la llovizna. Tenía la cara sucia, las manos heladas y el corazón tan apretado como el nudo que amarraba su mochila rota. «¡Ya te largaste, mocoso!», gritó una voz áspera desde dentro. Luan no respondió. Retrocedió 2 pasos, con la mirada baja. Estaba acostumbrado. En San Julián nadie ofrecía abrigo ni pan a un niño sin apellido ni familia. Desde que su madre desapareció aquella noche de invierno, se había convertido en un fantasma que todos preferían ignorar. Pero esa noche no tenía dónde dormir. El cobertizo detrás de la iglesia estaba cerrado con candado, y el granero donde a veces se escondía estaba demasiado lejos con la lluvia encima. Cruzó la plaza corriendo, pisando charcos con sus zapatos rotos. Se detuvo solo cuando escuchó voces cerca del centro comunal. Se agachó detrás de un arbusto y escuchó. «No lo podemos seguir permitiendo», decía Esteban, la voz fuerte, de esas que no admiten réplica. «Hoy lo vi husmeando cerca del mercado otra vez. Es un peligro. Es solo un niño, Esteban», murmuró otra voz más cansada. «Un niño que ya debería estar en el orfanato. Si sigue por ahí, va a meterse en problemas. ¿O ya olvidaron lo que pasó el año pasado?» Silencio. Luan contuvo la respiración. Sabía que hablaban de su madre. Sabía que no la habían buscado realmente, que la dieron por muerta con una rapidez sospechosa. Un trueno sacudió el cielo. Luan aprovechó el estruendo para alejarse sin hacer ruido. Corrió hacia el viejo molino, donde a veces los murciélagos lo dejaban dormir sin molestarlo. Pero algo lo detuvo a mitad del camino. Un olor dulce, casi cálido, que venía desde la periferia del pueblo. Heno, seco. Ese aroma lo golpeó con fuerza, como un recuerdo enterrado. Su madre solía trenzarle el cabello cuando era más pequeño, mientras colgaban ramas de eucalipto sobre la estufa. A veces, ella le hablaba de los otros caminos, de esos lugares donde los animales también lloran y donde el silencio tiene voz. Luan giró los pies y tomó el sendero que nadie pisaba desde hacía años, el que llevaba al granero viejo, el de los susurros, el que todos evitaban. Cruzó el puente de madera, ya resbaloso por la humedad. La niebla era más densa allí. Al llegar a la verja oxidada se detuvo. El portón estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera dejado así adrede. Algo crujió adentro. Se quedó quieto. No era el viento, era algo vivo. Se deslizó por la abertura y pisó con cuidado. Las tablas bajo sus pies se quejaron con un lamento largo. El olor a heno era más fuerte allí, pero había otro más. Algo agrio, metálico, sangre seca tal vez. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y entonces lo vio. Al fondo del granero, en una esquina oscura, algo se movía. No era un perro, no era una sombra, era un caballo, negro como el carbón, enorme, con las patas traseras atadas con gruesas cadenas al muro. Su cuerpo temblaba levemente, como si respirara con dolor, y sus ojos brillaban. Luan dio un paso atrás. El caballo lo miró, y esa mirada, larga, directa, sin parpadear, no era la de un animal, era la de alguien que había estado esperando mucho tiempo para ser visto. «¿Quién te hizo esto?», susurró Luan, más para sí que para el otro. El caballo no respondió, pero algo en su mirada cambió. La lluvia afuera cesó de pronto. Un silencio espeso lo cubrió todo.
como si el mundo hubiese contenido el aliento, como si algo acabara de comenzar. Luan despertó con el estómago revuelto y la espalda entumida. Había dormido sobre un saco de arpillera junto a la entrada trasera del granero, donde el aire aún estaba tibio del aliento del caballo. Afuera, la mañana se colaba entre los árboles como una sombra pálida, y el canto lejano de un gallo anunció que el pueblo comenzaba a moverse. Se levantó rápido, frotándose los brazos para quitarse el frío. Tenía que encontrar algo de comer antes de que lo notaran. El estómago ya no gruñía, dolía. Ese silencio era más peligroso. Salió por el costado del granero y caminó bordeando los matorrales, atento a cada crujido. Conocía los rincones del pueblo como si fueran parte de su cuerpo. Sabía dónde la señora Elena dejaba cáscaras de papa junto al gallinero, o cuando el panadero sacaba a enfriar los bollos viejos que nadie quería comprar. Ese era su destino hoy, la panadería. Se deslizó por el callejón detrás del horno de barro. Las ventanas estaban empañadas, el calor de los hornos le envolvió el rostro como una caricia breve. Escuchó risas adentro, el panadero y su hija. A Luan le gustaba esa risa. Le recordaba a su madre en los días buenos, cuando bailaba con los pies descalzos sobre el suelo de madera, y él creía que el mundo era seguro. Esperó a que salieran del cuarto trasero y entonces se acercó al canasto que siempre quedaba junto a la puerta. 3 pedazos de pan duro, resecos, apenas comida para un gato, pero para él eran un banquete. Los tomó con cuidado, metiéndolos en su saco sin hacer ruido, y entonces escuchó pasos. ¡Eh! ¡Tú!, gritó una voz masculina, y Luan corrió sin mirar atrás. El corazón le golpeaba en el pecho mientras atravesaba el pasaje entre la panadería y la carnicería. Saltó una cerca baja, rodó por el pasto mojado y se ocultó detrás de un horno viejo, donde nadie lo vería. Contuvo el aliento. ¿Lo viste?, preguntó una voz a unos metros. Nada, el mocoso corre como gato mojado, ya se va a cansar. Luan esperó en silencio hasta que los pasos se alejaron. Entonces sacó un pedazo de pan y lo mordió. Estaba tan duro que le dolía la mandíbula, pero no importaba. Se lo comió despacio, saboreando cada trozo como si fuera un recuerdo. Cerró los ojos. El pan sabía a otras mañanas, a aquellas en las que su madre lo despertaba con olor a maíz tostado y miel. A veces le cantaba mientras cocinaba, una tonada vieja que hablaba de un caballo blanco que cruzaba los cerros para llevar noticias de amor. Luan empezó a tararearla, suavecito. Caballito de la luna, ¿a dónde llevas mi pena? La melodía se le quebró en la garganta. El caballo del granero. ¿Y si también había escuchado esa canción antes? ¿Y si de alguna forma estaba ligado a su madre, a esos días felices que ahora parecían un sueño? Se levantó y empezó a caminar, con pasos lentos pero firmes, hacia el camino de tierra que rodeaba el pueblo. La lluvia de la noche había dejado charcos y el lodo le salpicaba los pantalones, pero no se detuvo. Tenía que volver al granero, no solo por el caballo, sino por esa mirada que lo había atravesado, por el calor que sintió, aunque breve, cuando el animal lo vio, por esa sensación de que algo o alguien lo estaba esperando. Y aunque el hambre lo volvía débil, el deseo de entender era más fuerte. No sabía aún qué buscar, pero en su pecho algo se encendía, algo parecido a esperanza. Y al fondo del camino, entre los árboles, el granero lo esperaba, silencioso, vigilante, como si supiera que el niño iba a regresar. El cielo seguía encapotado cuando Luan cruzó el último poste del alumbrado público. A partir de ahí, el camino se estrechaba entre arbustos bajos y árboles torcidos, como si la naturaleza misma intentara esconder lo que había más allá. El lodo le llegaba hasta los tobillos, pegajoso, frío. Cada paso le costaba el doble, pero no se detenía. La melodía que había tarareado antes aún le rondaba en la cabeza. No sabía por qué, pero sentía que tenía que volver al granero,
que ese caballo lo había estado esperando, o tal vez era él quien había estado esperando algo así, algo que no supiera explicar, pero que se sentía importante. Una rama se quebró a su izquierda, se detuvo en seco, miró entre los árboles. Nada, solo el susurro del viento y los ruidos húmedos del bosque. Apretó los dientes y siguió caminando. En San Julián todos evitaban ese sendero. Decían que traía mala suerte, que por ahí se habían perdido animales y una niña hace años. Pero para Luan, el miedo ya era parte del paisaje. Vivía con él como quien vive con el frío. Se acostumbra a temblar y a seguir adelante. El granero apareció entre la niebla como un recuerdo viejo. Las tablas desgastadas, el tejado inclinado, la puerta apenas colgando de sus bisagras. Parecía que en cualquier momento el viento lo iba a tirar, pero ahí seguía, firme. Luan se acercó despacio, sintiendo cómo el silencio del lugar le apretaba el pecho. Tocó la puerta con la yema de los dedos. Nada, solo el crujido suave de la madera. Empujó. Adentro, el aire olía a tierra húmeda, a paja vieja y a algo más, algo denso, rancio, como hierro oxidado. El caballo seguía ahí, encadenado, con el lomo cubierto de polvo y la cabeza baja. Pero al sentir los pasos de Luan, levantó la mirada, y ahí estaba de nuevo. Esa forma de mirar que no tenía nada de animal. Era una mezcla de tristeza, cansancio y algo más que Luan no sabía cómo nombrar. Era como si el caballo lo reconociera, no su rostro ni su nombre, sino algo más profundo. «Volví», dijo el niño en voz baja, casi temiendo romper la quietud. El caballo no se movió, pero sus ojos brillaron apenas. Luan se sentó sobre un montón de sacos viejos, con el saco de pan sobre las piernas. Sacó un trozo y lo partió en dos, uno para él. El otro lo puso cerca del caballo, aunque sabía que no lo comería. «No sé por qué estás aquí», dijo mirando las cadenas. «Pero yo tampoco debería estar solo». El caballo resopló, un sonido suave, como si lo entendiera. Entonces Luan vio algo que antes no había notado. En una de las vigas, justo encima del animal, había una marca, una especie de símbolo tallado en la madera. Parecía una letra o un número, pero distorsionado. Algo lo recorrió por dentro. No era miedo, era más como un aviso. Se puso de pie y se acercó. Pasó los dedos por la marca. La madera estaba astillada, pero aún firme. Al tocarla, un recuerdo lo golpeó con fuerza. Su madre de noche, cerrando la puerta con prisa, murmurando palabras que él no entendía. Palabras que hablaban de cuidado, de advertencias. ¿Era coincidencia? ¿O ese granero guardaba más que un animal abandonado? Un trueno estalló en la distancia. La lluvia volvió suave al principio. Luan se sentó otra vez junto al caballo. Le habló despacio, contándole sobre el pan que había robado, sobre los hombres del pueblo, sobre los días en que su mamá cantaba en la cocina. No esperaba respuestas, pero el caballo, en silencio, seguía escuchando. Y en ese silencio compartido, algo se tejía. Algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero que los iba a cambiar para siempre. Cuatro, él Sol apenas asomaba entre las nubes cuando Luan se coló por la cerca del gallinero de la señora Elena. Un pedazo de pan duro le había caído al suelo, mordisqueado por las gallinas, pero a él no le importó. Lo limpió con la manga y lo guardó con cuidado en el saco. Era lo único que tenía para ofrecer. Cruzó el pueblo sin levantar sospechas, siempre pegado a los muros, esquivando las miradas de los vecinos que barrían sus veredas o colgaban ropa húmeda. Sabía que si alguien lo veía merodeando cerca del camino al granero, empezaría el murmullo, y con los rumores vendría Esteban. Al llegar al borde del bosque, el viento cambió. Traía ese olor familiar a heno y madera vieja. También algo más, una calma tensa, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Luan la reconoció. Era la misma sensación que había sentido cuando lo miró a los ojos por primera vez.
empujó la puerta del granero con suavidad. Crujió, como siempre. La luz filtrada por las rendijas dibujaba líneas doradas en el suelo polvoriento. Y ahí estaba él, el caballo. No se movió al verlo entrar, pero levantó la cabeza. Los ojos, oscuros y profundos, lo siguieron con atención, no con desconfianza, con algo que Luan no se atrevía a nombrar. ¿Curiosidad? ¿Alivio? Hoy te traje pan, aunque no sé si te guste tan viejo como a mí, dijo medio en broma, mientras se acercaba con pasos lentos. El caballo no retrocedió, ni siquiera tensó las patas, solo lo miraba. Luan dejó el pan sobre una tabla rota cerca del cubo de agua, que aún conservaba algo de lo que había traído el día anterior. Luego se sentó frente a él, cruzando las piernas, con la espalda contra una viga. «Me llamo Luan», dijo, después de un rato en silencio. «No sé si entiendas eso, pero creo que es justo que lo sepas». El caballo parpadeó lentamente, como si reconociera el nombre. «Desde que mi mamá desapareció nadie me llama así. Me dicen el huerfanito, el perdido, o ni siquiera eso, como si me hubieran borrado». Se calló un momento, bajó la mirada al suelo, dibujando líneas en el polvo con un dedo. «Pero tú sí me ves, ¿verdad?» El caballo inclinó la cabeza, apenas, un gesto pequeño, pero que le erizó la piel. Y entonces, como si el momento pidiera más verdad, Luan se levantó y dio 2 pasos. Se acercó al caballo. El corazón le golpeaba en el pecho, no por miedo, sino por esa rara mezcla de emoción y algo que no podía explicar, una necesidad. Estiró la mano. El caballo no se movió. Con un cuidado extremo, Luan rozó el lomo del animal. La piel era cálida, rugosa por las cicatrices. Tembló. No por frío, por lo que sintió al tocarlo, una tristeza profunda, como si el dolor se hubiera quedado atrapado en cada fibra de ese cuerpo. «¿Qué te hicieron?», murmuró, con un nudo en la garganta. El caballo respiró hondo, un resoplido lento que levantó un poco de polvo, y en ese instante algo cambió. Desde el rincón oscuro del granero se oyó un ruido seco, como si algo hubiera caído. Luan se giró de golpe. No había nadie, pero la sensación de estar siendo observado volvió con fuerza. Dio un paso hacia atrás, hacia el caballo, como si instintivamente buscara protección. El animal tampoco se movía, pero estaba alerta, con las orejas erguidas, respirando más rápido. ¿Escuchaste eso? Silencio. La calma volvió poco a poco, pero el escalofrío no se fue del todo. Luan decidió quedarse un rato más. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca del caballo, y aunque no dijo mucho, supo que ese silencio compartido tenía más peso que todas las palabras, porque ahora, sin duda, ya no estaba solo, y alguien o algo no quería que él estuviera ahí. Desde la ventana de su cocina, doña Herminia sorbía el té amargo de cedrón mientras sus ojos seguían el mismo camino de siempre. El sendero de barro que se perdía en el borde del bosque. A esa hora nadie solía pasar por ahí, pero esa mañana, justo cuando el sol asomaba entre la niebla, lo vio, el niño, delgado, con la ropa colgándole como trapo mojado, los pasos ligeros pero decididos. Llevaba algo envuelto en un saco, y no dudó ni un segundo antes de desaparecer por el portón del granero. Herminia bajó la taza con lentitud. Se quedó quieta, muy quieta, con la mirada fija en el vacío. «Otra vez ese lugar», susurró, como si las palabras le pesaran en la lengua. Cerró la ventana sin apuro y se sentó frente a su mesa de madera, donde un mantel bordado cubría las marcas de tiempo. Sacó una caja de lata del cajón. Dentro, recortes de periódico, cartas, una fotografía en sepia. La foto mostraba a 3 mujeres de espaldas frente al mismo granero. Una de ellas era su amiga Clara, la madre de Luan. La recordaba bien. La risa suelta, la voz fuerte, el coraje que le brotaba hasta por los poros. Habían compartido secretos, miedos y más de una sospecha sobre lo que se escondía en ese rincón del pueblo.
Herminia pasó el dedo sobre la imagen con cuidado. La piel le temblaba, no por la edad, sino por lo que comenzaba a sospechar. «Clara, si supieras que tu hijo entró ahí», dijo en voz baja. Volvió a mirar por la ventana. El portón del granero seguía entornado, como una boca vieja a punto de contar algo. Se levantó y buscó su bastón. Le dolía una rodilla, pero el dolor era lo de menos. Se puso un chal sobre los hombros y salió de la casa, despacio, pero sin detenerse. Desde lejos se detuvo entre los arbustos que crecían al borde del terreno del granero. No se atrevió a acercarse más, pero esperó. Sabía leer el silencio como quien lee un libro abierto, y en ese silencio escuchó algo. No eran palabras, era un ritmo, la respiración acompasada del caballo, y otra más ligera, una voz infantil, baja, como un murmullo. No alcanzaba a oír lo que decía, pero el tono era de confianza, no de miedo. Herminia se llevó una mano al pecho. El niño hablaba con él, con el caballo. Una ráfaga de viento le trajo un recuerdo como latigazo. Clara, de noche, llorando en su cocina, diciendo que «El pueblo tiene ojos ciegos, Herminia. No quieren ver lo que dejaron encerrado allá». Entonces, ese niño no solo estaba curioseando, estaba encontrando algo, o alguien. Herminia retrocedió un paso. El suelo húmedo cedió bajo su bota. Un crujido leve, nada más. Pero suficiente para que el caballo, dentro del granero, levantara la cabeza de golpe. Ella lo sintió. No lo vio, pero lo sintió, como si el animal supiera que ella estaba ahí, como si aún recordara. Un escalofrío le subió por la espalda. Volvió a casa en silencio, con las manos apretadas sobre el bastón. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada frente al fuego apagado, repasando los nombres, los rostros, los secretos que durante años había enterrado bajo capas de costumbre y miedo, y entendió que la historia no estaba cerrada, que ese niño, como su madre antes, había abierto una puerta que nadie más se atrevía a tocar, y que quizás ya era tiempo de hablar. Esa tarde el cielo estaba tan bajo que parecía que las nubes iban a tocar los tejados. Luan cruzó el bosque con el saco colgado al hombro, los zapatos llenos de barro y la cabeza dando vueltas. No había dormido bien. Había soñado con la mirada del caballo, pero no era un sueño cualquiera. En él el animal hablaba, no con palabras, sino con pensamientos, como un recuerdo que no era suyo, pero que de alguna forma podía sentir. Al llegar al granero, el aire tenía otro olor. Ya no era solo a madera y humedad. Había algo más, como a quemado antiguo. Luan se detuvo antes de entrar, con el corazón palpitando fuerte, como si supiera que algo iba a cambiar. Empujó la puerta despacio. El caballo estaba ahí, como siempre, de pie, en silencio. Pero esta vez no bajó la cabeza cuando lo vio. Lo esperó. «Hola otra vez», murmuró Luan, dejando su saco en el suelo. «Hoy no traje pan, pero sí tengo preguntas». Se acercó despacio, con la confianza que habían construido en los últimos días. Se detuvo justo al lado del animal y notó que respiraba distinto, más profundo, más tenso. Luan estiró la mano con cuidado y empezó a acariciarlo por el lomo. Fue ahí cuando la sintió. Una textura diferente, un relieve duro, como una costra vieja. Frunció el ceño, apartó la paja que cubría parte del pelaje y entonces la vio. Una marca, quemada, profunda, como una letra. «¿Qué?» Luan tragó saliva. «Te hicieron esto». La piel alrededor estaba áspera, cicatrizada. Era una M, torcida, incompleta, como si hubieran presionado el hierro al rojo con rabia. No parecía una simple marca de ganado. No era eso. Era más intencional, más cruel. El caballo se agitó un poco, pero no por la caricia. Era como si algo en su memoria se hubiera despertado. «¿Por qué te marcaron así?», preguntó Luan, con la voz apenas audible. Entonces, sin esperarlo, una imagen le cruzó por la mente.
su madre en la cocina, hablando en voz baja con doña Herminia. Decían algo sobre la marca, sobre un símbolo que no debía volver a verse en San Julián. Luan retrocedió un paso. «Esto tiene que ver contigo, con ella». El caballo lo miró de frente, por primera vez, directo, sin ese aire resignado. Ahora había algo más, urgencia, como si quisiera gritar, como si estuviera atrapado por dentro. «No entiendo», dijo Luan. «Nadie me dijo nada, nunca, solo que se fue, que la tormenta se la llevó, que era mejor olvidarla». El silencio fue tan denso que el crujido del techo lo hizo sobresaltarse. Luan miró alrededor. El granero parecía más oscuro, más cerrado. La marca ardía en su mente. Una letra, un símbolo, una advertencia. Se sentó en el suelo con la espalda contra la madera y por primera vez sintió que el hilo que lo unía a su madre no estaba roto. Solo había estado escondido. Y ahora, gracias a ese animal encadenado, algo empezaba a tejerse de nuevo. «Te prometo que voy a averiguar qué significa esto», susurró. «Cueste lo que cueste». El caballo bajó la cabeza y la apoyó, con suavidad, cerca del hombro de Luan. Un gesto mínimo, pero cargado de todo. Y Luan supo que ya no estaba solo en la búsqueda, ni en el dolor. Esteban ajustó el cinturón de su chaqueta mientras empujaba con fuerza la puerta del centro comunal. Su cara, tensa como siempre, no dejaba espacio para dudas. Venía con algo entre ceja y ceja. La sala olía a humedad y mate frío. 3 de los otros miembros del consejo ya estaban ahí, sentados en sillas viejas alrededor de la mesa principal. «¿Y ahora qué traes?», preguntó don Ramiro, sin levantar mucho la vista. Esteban no contestó de inmediato. Caminó hasta el pizarrón, agarró una tiza y escribió una palabra con trazo duro: «Granero». «¿Otra vez con eso?», resopló Tomasa cruzando los brazos. «¿No te cansas?». Lo vi, a ese niño, el huerfanito, Luan, entrando ahí como si nada, dijo Esteban sin voltear. «¿Y qué? Si ese lugar está abandonado desde hace años, ¿qué puede hacerle?». Esteban se giró, serio. «Ese lugar no está vacío, y tú lo sabes. Todos lo sabemos». La tensión cayó como un balde de agua fría. Nadie dijo nada durante unos segundos. «Lo único que sabemos», intervino don Ramiro con la voz baja, «es que no se habla del granero. Punto». Esteban golpeó la mesa con la palma. «Pues ya es hora de que se hable. ¿O quieren que pase lo mismo que antes? Ese niño está husmeando donde no debe. ¿Y si encuentra algo? ¿Y si empieza a hacer preguntas? Otra desaparición como la de Clara ya es suficiente». Tomasa lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Y tú por qué estás tan nervioso, Esteban?», preguntó afilada. «Pareciera que tienes miedo de que el niño descubra algo que te involucre». Esteban la fulminó con la mirada, pero no contestó. Respiró hondo y bajó la voz. «No estoy diciendo que yo sepa algo. Solo digo que ese niño es un riesgo para la tranquilidad del pueblo. Hay que sacarlo de ahí». «¿Y cómo planeas hacerlo? ¿Llamando al orfanato?», preguntó Ramiro con tono cansado. «Sí, y cerrando el camino al granero, poniendo un candado nuevo, o si es necesario, quemándolo de una vez por todas». Un murmullo recorrió la sala. Esa última frase no pasó desapercibida. «¿Quemarlo?», repitió Tomasa con el ceño fruncido. «Como tu papá quiso hacer hace años». Esteban la miró fijo. «Lo que sea necesario para evitar que ese lugar vuelva a abrir heridas». Mientras tanto, Herminia, que había escuchado parte de la reunión desde el pasillo, apretaba su bastón con fuerza. Su hijo hablaba con una seguridad que daba miedo. Esa voz de autoridad no era la del niño que ella crió, sino la de un hombre que prefería enterrar verdades antes que enfrentarlas. Esa noche, mientras los vecinos apagaban sus luces, Herminia se quedó despierta, mirando por la ventana. A lo lejos, el granero apenas se veía como una sombra. Sabía que el consejo no iba a quedarse de brazos cruzados y que Luan estaba en peligro. «Ya no puedo quedarme callada»,
murmuró más para sí que para el viento, porque cuando los adultos eligen el silencio, los niños pagan el precio. Y ese niño ya había pagado suficiente. El granero olía a lluvia filtrada y a humedad acumulada. Esa mañana, Luan había entrado con una inquietud que no sabía de dónde venía. No era solo la marca en el caballo, ni las miradas que sentía en la nuca cuando cruzaba el pueblo. Era otra cosa, algo más profundo, como si una parte de él supiera que estaba por descubrir algo que cambiaría todo. El caballo lo recibió con un leve movimiento de orejas. Luan le sonrió cansado. «Hoy no traje nada», dijo, mientras dejaba su mochila en un rincón. «Pero vine igual. No podía no venir». Se sentó en el suelo, cerca de donde había dejado la paja más seca la última vez. Pasó la mano por la madera del suelo, luego entre el heno. Sentía que necesitaba hacer algo con las manos, como si eso lo ayudara a pensar mejor. Pero entonces los dedos tocaron algo que no era paja. Era suave, tejido, como hilo viejo. Luan frunció el ceño, metió la mano más hondo y tiró con cuidado. Era una pulsera, hecha de lana color vino, con pequeños nudos de hilo verde y blanco entrelazados. El corazón le dio un brinco tan fuerte que tuvo que sentarse bien para no perder el equilibrio. La conocía. Esa pulsera había estado siempre en la muñeca izquierda de su mamá. La había tejido ella misma. Una tarde en la que llovía tanto que no podían salir de casa. Luan aún recordaba cómo ella le enseñó a cruzar los hilos y cómo bromeaba diciendo que era una trampa para la suerte. Y ahí estaba, tirada entre el heno. «No, no puede ser», murmuró como si decirlo en voz alta fuera a borrarlo. La giró entre sus dedos, buscando algún error, pero no lo había. Era esa, exactamente esa, la lana deshilachada, el nudo flojo en la parte final. No había duda. Luan sintió que se le apretaba el pecho. «Estuviste aquí», dijo, con la voz temblorosa. «Mamá, tú estuviste aquí». El caballo, que hasta ese momento había estado inmóvil, dio un paso adelante. Las cadenas chirriaron, tensas. Sus ojos se clavaron en la pulsera, luego en los de Luan. Y otra vez esa mirada intensa, cargada de algo que iba más allá de lo humano. «¿La viste?», preguntó el niño de pronto. «Tú la viste, ¿verdad?». Silencio. Luan apretó la pulsera contra el pecho. Un torbellino de imágenes cruzó por su cabeza. Su madre riendo, su madre llorando en la cocina, su madre desapareciendo sin dejar rastro. Y ahora, esta prueba ya no era solo una suposición. Ella había estado ahí, en ese granero, cerca de ese caballo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y qué le habían hecho? «No se fue por la tormenta», dijo con rabia contenida. «Alguien le hizo algo. Alguien la trajo aquí». El caballo resopló fuerte, como si sintiera su rabia también. Luan guardó la pulsera en su bolsillo con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Se levantó de golpe. Tenía que hacer algo. Tenía que hablar con alguien. Y en su mente solo un nombre apareció: Doña Herminia. Ella había sido la única adulta que no lo había mirado con desprecio. La única que en el fondo de sus ojos guardaba miedo, pero también sabía algo. Miró al caballo una última vez antes de irse. «Voy a volver, te lo prometo». Y esta vez, con respuestas. Salió corriendo bajo la lluvia fina, con el corazón latiendo como tambor. Y la pulsera, apretada en su mano, ardía como una señal viva de que la verdad ya no estaba tan lejos. Esa noche, Luan no quiso volver al pueblo. Se quedó en el granero, envuelto en su chamarra delgada y con la pulsera de lana apretada en la mano. La lluvia había vuelto a caer, constante, y el sonido sobre el techo de zinc era como un arrullo triste. Afuera, el bosque se desdibujaba bajo el agua y el frío colaba por cada rendija de madera. El caballo dormía de pie, inmóvil, pero Luan notaba en su respiración algo alterado, como si incluso dormido no pudiera descansar del todo. Él también sentía lo mismo. Algo entre el pecho y la garganta le pesaba, como si hubiera tragado una piedra.
No te voy a dejar solo, murmuró antes de cerrar los ojos, recostado sobre una manta vieja. Ya no. Se quedó dormido con el cuerpo tenso, pero el sueño lo envolvió de pronto sin aviso. Y soñó. En el sueño, el granero era otro, más limpio, más claro. No había cadenas, ni polvo, ni silencio. Luan estaba en el centro, pequeño, descalzo. Frente a él, el caballo, sin heridas, sin miedo. Pero lloraba, no de forma ruidosa, no como un animal. Lloraba como un humano. Las lágrimas le caían lentas, pesadas, y al tocar el suelo dejaban marcas negras, como ceniza, como si cada una llevara el peso de algo que había ardido por dentro. «¿Qué te hicieron?», preguntó Luan en el sueño. El caballo lo miraba, pero no podía hablar. Abrió la boca, pero en lugar de voz salía viento. Un viento fuerte, con nombres dentro, voces de mujeres, de niños, de dolor escondido. Luan reconoció uno, el de su madre. Se despertó con un sobresalto. El corazón le latía desbocado y el granero estaba oscuro, aunque el amanecer asomaba ya por entre las tablas rotas. Se sentó, respirando rápido, tratando de sacudirse el sueño. Pero entonces lo vio. El caballo no se había movido, seguía ahí de pie y lloraba. Luan se quedó helado. No fue una ilusión. Las lágrimas bajaban reales, despacio, brillando con la primera luz. Se deslizaban por su rostro enorme, cayendo en el heno como si siempre hubieran estado ahí, esperando a ser vistas. «No puede ser», susurró. «¿Estás llorando?». Se acercó, incrédulo. No había herida nueva, no había dolor físico, pero el llanto seguía. Luan sintió que algo dentro de él se rompía, no por miedo, no por sorpresa, sino por reconocimiento, porque también él había llorado así, en silencio, en lo oscuro, cuando nadie lo veía. Se apoyó contra el costado del animal con la cabeza baja, dejando que el calor del cuerpo del caballo lo envolviera. «Ya no estás solo», le dijo con voz entrecortada. «Te lo juro, aunque no pueda entender todo, aunque nadie más crea, yo sí estoy contigo». El caballo no se movió, pero su respiración se calmó poco a poco. Y en ese instante, sin palabras, Luan supo algo con una certeza extraña. Esa criatura sabía más de su madre, de lo que nadie jamás se atrevió a contar. El silencio que los rodeaba ya no era vacío, era espera. Y la verdad por fin estaba empezando a llorar también. ¿Qué harías si la única criatura que te ve como humano está atrapada en medio del fuego y tú eres el único que puede salvarla? Todo comenzó con un olor. No era el habitual del granero, a heno, madera vieja y tierra húmeda. Era un tufo fuerte, punzante, que raspaba la garganta. Humo. Luan despertó con el pecho pesado y la vista nublada. Tardó unos segundos en entender que no era un sueño. Había fuego. Las llamas ya lamían la parte trasera del techo y el humo empezaba a llenar el aire como un manto espeso. Tosió, se cubrió la boca con la manga de su chamarra y se arrastró hacia donde estaba el caballo. «¡No! ¡No! ¡No! ¡No!», gritó al ver que las cadenas seguían firmes, sujetas a la viga que ya crujía por el calor. El caballo estaba desesperado. Se agitaba, golpeaba las patas contra el suelo, pero no relinchaba. No era un grito de animal. Era el silencio desesperado de alguien que ya había vivido esto antes, como si supiera que el fuego venía por él. Otra vez. Luan buscó alrededor con los ojos llorosos. Nada que pudiera cortar el metal, ni una herramienta, ni una piedra. Solo sus manos vacías y el tiempo que se le escurría como agua caliente. La viga sobre ellos comenzó a crujir. El calor se sentía en la piel, como si todo el aire quemara. Luan tiró de las cadenas con todas sus fuerzas. Nada. El caballo empujaba también, pero cada movimiento era inútil. «¡No te voy a dejar aquí!», gritó con la voz rota. Corrió hacia el costado, buscando entre el heno lo que fuera, una herramienta, un pedazo de hierro, algo. Y entonces, debajo de un saco de tela chamuscada, encontró una vieja hoz oxidada.
Sin pensar, regresó corriendo y comenzó a golpear el eslabón principal. El metal apenas vibraba, no tenía fuerza ni filo suficiente. Pero Luan no se detuvo, golpeó y golpeó hasta que sus manos sangraron. Cuando estaba a punto de rendirse, un grito vino desde fuera. «Luan, Luan, sal de ahí», era doña Herminia, con el cabello suelto, el rostro pálido y la mirada cargada de terror. «Está el caballo, no puede salir», le gritó el niño entre la nube de humo. Herminia miró alrededor, buscó algo sin pensar, vio una palanca clavada en el lodo junto a la cerca. Corrió hacia ella, la levantó con esfuerzo y la arrastró hasta el granero como si tuviera 20 años menos. Entró entre las llamas con el rostro cubierto por un rebozo mojado. Luan no podía creerlo. «¡Dámela!», ordenó Herminia. Juntos empezaron a forzar la base de la cadena donde se incrustaba en la madera, golpe tras golpe. El fuego ya bajaba chispas del techo. Una última presión, un sonido seco, y la viga cedió. El caballo se liberó. No hubo tiempo para celebrar. El techo ya ardía completo. «¡Corre!», gritó Herminia. Luan sujetó al caballo por la crin y lo guió hacia la salida, pero el animal se frenó. Volteó hacia atrás. Por un segundo eterno parecía que dudaba, como si algo más estuviera ahí, como si no quisiera irse sin enfrentarlo. «¡Vamos!», Luan gritó con fuerza y esta vez el caballo obedeció. Salieron los tres entre humo y brasas, tropezando en el barro, jadeando. Detrás de ellos, el granero se desmoronaba en un estruendo de madera y fuego. El caballo, libre, se desplomó en el suelo mojado, respirando con dificultad. Luan cayó a su lado. Estaba cubierto de hollín, los ojos rojos, las manos temblorosas. Herminia se quedó de pie mirando las llamas, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No fue un accidente», dijo, con la voz baja pero firme. «Alguien quiso borrar lo que había ahí». Luan la miró, entendiendo al fin. «¿Quién?». Herminia cerró los ojos, como si al decirlo fuera a liberarse de algo que llevaba años callando. «Fue Esteban». El fuego seguía rugiendo como una bestia herida. Pero en medio de esa destrucción, algo había quedado en pie, el vínculo entre el niño, la anciana y el animal. Y ahora los tres sabían que no podían huir más, porque alguien en el pueblo había querido borrar la historia, pero ellos esa noche la habían hecho arder. ¿Qué secretos pueden ser tan pesados que toda una comunidad decida enterrarlos? Incluso si para eso tiene que quemar la verdad viva. La lluvia apagó lo que quedaba del fuego, pero no pudo borrar el olor a humo ni el temblor en las manos de Luan. Se habían refugiado en una cabaña abandonada en las afueras del pueblo. El caballo dormía a unos metros, exhausto pero vivo. Luan se envolvía en una manta húmeda, sin poder dejar de mirar a Herminia. Sabía que algo venía. Herminia se sentó en un banco viejo con la cara dura, sin lágrimas ya. Solo la voz le temblaba. «Voy a contarte lo que no se ha dicho en San Julián desde hace más de 30 años. Mi madre», empezó Herminia mirando a la nada, junto con otras mujeres, descubrió algo que no debían descubrir. Luan se acercó despacio, sin interrumpir. Fue en los tiempos en que el pueblo aún era gobernado por los fundadores, hombres duros, el padre de Esteban entre ellos. Tenían un lugar secreto, un sitio donde llevaban a corregir a quienes hablaban demasiado, mujeres sobre todo. ¿Corregir?, preguntó Luan, sintiendo cómo le subía el frío por la espalda. Las encerraban, les quitaban todo, les lavaban el alma, decían. Algunas no se las volvió a ver. Luan tragó saliva. El eco de esas palabras sonaba demasiado cerca. «¿Tu mamá?», continuó Herminia. Clara era como ellas, no se quedaba callada, sospechaba de las desapariciones, investigaba, hablaba con las que nadie escuchaba, hasta que una noche vino a verme. Herminia cerró los ojos, apretando las manos sobre su regazo. Tenía miedo, pero no por ella, por ti. Me pidió que si algo le pasaba te cuidara, que el caballo... Ahí su voz se quebró.
El caballo era la clave. Dijo que él lo había visto todo, que no era un animal cualquiera. ¿Cómo?, preguntó Luan, con los ojos abiertos de par en par. Ese caballo era de uno de los fundadores. Lo usaban para llegar al lugar donde hacían sus correcciones. Y una vez escapó. Llegó ensangrentado al centro del pueblo. La gente lo miró, lo ignoraron, pero Clara no. Ella supo que algo estaba mal. Luan volvió a mirar al caballo dormido. Todo encajaba. Después de eso, Clara desapareció, dijo Herminia bajando la voz. El pueblo guardó silencio, como siempre, y yo tuve miedo. Fui cobarde, Luan. Lo dejé pasar. ¿Y la marca?, preguntó Luan sacando de su bolsillo la pulsera de lana. ¿Tiene que ver con eso? Herminia asintió. Era una señal entre ellas, para reconocerse. Todas tenían una igual. Yo también la usé, aunque la escondía bajo la manga. Luan la miró, y por primera vez no vio a una anciana frágil. Vio a alguien que había sobrevivido con culpa, y el símbolo quemado en el caballo. Eso fue castigo, dijo Herminia. Lo marcaron con la letra M de maldición. Querían dejar claro que cualquiera que se acercara a ese animal sería considerado parte de la amenaza. Lo encadenaron para siempre. Nadie debía volver a montarlo, ni tocarlo. Luan se quedó en silencio. Todo dentro de él temblaba. Las certezas, el miedo, la rabia. Entonces, lo que quemaron no fue solo un granero, dijo casi con un hilo de voz. Fue la prueba. Herminia asintió. Pero el caballo está vivo, y tú también. Luan se levantó. Lo sintió claro, como si algo se hubiera encendido por dentro. No voy a quedarme callado. No ahora. Herminia lo miró largo. En sus ojos había algo más que dolor. Había orgullo. Yo tampoco, hijo. Ya no más. Y mientras afuera la lluvia comenzaba a cesar, adentro, 2 generaciones se unían para hacer lo que nadie antes se atrevió: contar la verdad, aunque doliera, aunque fuera tarde, porque la memoria, cuando se suelta, arde más fuerte que cualquier incendio. ¿Qué hace más daño, el fuego que arrasa o las palabras que callan lo que quema por dentro? La mañana después del incendio, el humo todavía flotaba entre las calles de San Julián. Las casas estaban cerradas, las ventanas entornadas, y los vecinos hablaban en susurros. En el centro del pueblo, frente al mercado, Esteban alzaba la voz con fuerza teatral. «Fue él, ese niño, el que entraba y salía del granero como si fuera suyo», gritaba señalando con el brazo tembloroso. «Él lo quemó». Luan estaba allí, al otro lado de la plaza, junto a Herminia. No bajó la mirada, no huyó. Tenía las manos sucias de hollín, las uñas llenas de barro, pero la frente en alto. «Yo no quemé nada», dijo en voz clara, aunque le costó tragar saliva. «Claro que no», interrumpió Herminia, con una firmeza que sorprendió a todos. «Lo salvó, salvó al caballo. Mientras tú, Esteban, ¿dónde estabas?» Un murmullo cruzó el aire como una ola. Las miradas ya no eran tan seguras. Algunos se voltearon a verse entre sí. Un par de ancianas intercambiaron un gesto de duda. Esteban apretó los dientes. «Mi madre no sabe lo que dice», soltó nervioso. «Está confundida. Ese granero era peligroso y todos lo sabíamos». «¿Y por qué, Esteban?», preguntó Herminia, clavando los ojos en los suyos. «¿Qué había ahí que tanto querías esconder?». Silencio. Por un instante nadie respiró. El alcalde, que había permanecido callado en un costado, dio un paso al frente. «Tal vez deberíamos escuchar a todos antes de señalar», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Esto ya no es como antes». Los ojos de Esteban buscaron apoyo, pero encontró solo rostros inseguros. Incluso Tomasa, su aliada habitual, miraba al suelo. «¿Y tú qué dices, niño?», preguntó alguien desde el fondo. «¿Por qué ibas tanto a ese lugar?». Luan se aclaró la garganta. Sentía que le temblaban las piernas, pero no se permitiría flaquear. «Porque ese caballo vio lo que pasó con mi mamá. Porque hay cosas que todos aquí saben, pero nadie se atreve a decir. Porque me cansé de vivir como si no existiera.
Una mujer mayor soltó un pequeño sollozo. Otra se santiguó. «Mi hermana también desapareció hace años», dijo una voz entre la multitud. Y nadie me dio respuestas. La grieta ya estaba hecha. Esa noche el pueblo ya no dormía igual. En las cocinas, alrededor de las estufas, se hablaba en voz baja. Nombres que llevaban años enterrados resurgían. Historias que se habían contado como leyendas volvían con peso real. ¿Y si lo del caballo es verdad? ¿Y si la Clara no se fue? ¿Y si la desaparecieron? Dicen que el papá de Esteban estuvo en esas reuniones secretas. Esteban lo sabía. Por eso se encerró en su casa solo. Apagó las luces. Cerró todas las cortinas. Porque lo que más temía no era al niño. Era al silencio que ya no obedecía. Luan volvió a la cabaña con Herminia esa noche. El caballo los esperaba, tranquilo, como si entendiera que algo había cambiado. ¿Y ahora?, preguntó Luan mientras le acariciaba el cuello al animal. Herminia lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. Ahora sembraste algo. Ya no estás solo. El pueblo tampoco. Y aunque aún no había justicia ni explicaciones completas, el primer ladrillo del muro había caído. Y eso, en un lugar como San Julián, era una revolución. ¿Qué pasa cuando dos almas rotas encuentran en el otro la única forma de seguir respirando? Apenas amanecía cuando Herminia los guió por un sendero que bordeaba el río. Las ramas húmedas les golpeaban los hombros y el barro les chupaba los pies. El caballo caminaba despacio pero firme, con las cicatrices aún frescas, el cuerpo cansado y la mirada despierta. Llegaron a una cabaña de madera vieja, cubierta de musgo, a la que el tiempo le había quitado el color, pero no la dignidad. Herminia abrió la puerta con una llave colgada de su cuello, como si siempre hubiese sabido que volvería algún día. «Aquí nadie los va a encontrar», dijo, entrando primero. «Y si lo hacen, que se preparen». La cabaña olía a humedad y a hierbas secas. Había una cama de hierro, una estufa de leña, un baúl bajo la ventana y un banco largo que sirvió de establo improvisado para el caballo. Luan lo ayudó a acostarse sobre una manta vieja con cuidado. El animal ya no se resistía, confiaba. Herminia, sin decir nada, preparó un caldo con papas, orégano y ajo. Luan no recordaba la última vez que su estómago había sentido algo caliente. Comieron en silencio los tres. Cuando terminó, Herminia sacó del baúl una cobija de lana gruesa, bordada con un patrón muy similar al de la pulsera de su madre. «Esto era de tu abuela», le dijo mientras se la ponía sobre los hombros. «También fue silenciada, como muchas otras». Luan no respondió. Se limitó a asentir, pero por dentro algo se acomodó, como si su historia, de a poco, estuviera empezando a tener raíz. Esa tarde, Luan se dedicó a limpiar las patas del caballo. Le quitó con trapo húmedo los restos de hollín y barro. Mientras lo hacía, el animal apenas se movía, pero de vez en cuando le rozaba el hombro con el hocico. Era su forma de agradecer. «Te prometo que no van a volver a hacerte daño», le susurró, casi sin darse cuenta. Herminia los observaba desde la puerta. Sabía que no había medicina más fuerte que esa, la compañía. Más tarde, ella misma le curó las heridas a Luan. Tenía cortes en las manos, raspones en las rodillas y una quemadura leve en el brazo. «¿Duele?», preguntó, mientras le aplicaba una pomada de caléndula. «No más que lo de adentro», respondió él sin mirarla. Herminia no dijo nada, solo apretó su mano con fuerza. Esa noche, frente a la estufa, Luan sacó la pulsera de su madre y se la mostró a Herminia. «La encontré en el granero, entre el heno». Herminia la tomó con cuidado. La miró como si fuera una reliquia sagrada. Clara era valiente, demasiado. Por eso les incomodaba tanto. «¿Y tú?», preguntó Luan sin miedo. «¿Por qué te callaste tanto tiempo?». Herminia bajó la mirada. «Porque tenía miedo de perder lo que me quedaba. Porque creí que el silencio protegía, pero estaba equivocada». Luan asintió, sin rencor. Entendía más de lo que pensaba. «¿Tú crees que ella...?», empezó a decir, pero se detuvo.
Herminia lo miró con ternura. Creo que Clara está en cada paso que das, y que mientras sigas buscando, no se ha ido del todo. La cabaña se llenó de ese silencio cómodo que solo existe entre quienes ya no necesitan explicarse. Afuera, el río corría tranquilo. El bosque respiraba. El caballo dormía. Luan también. Herminia salió un momento al porche. Miró el cielo estrellado, oscuro y claro a la vez. Sabía que el pueblo no había terminado con ellos, pero ahora, por primera vez en años, no se sentía sola. Porque cuando las verdades se refugian, no es para esconderse, es para tomar fuerza y volver. ¿Cuántas verdades duermen bajo el polvo de la costumbre, esperando solo una chispa para despertar? Herminia caminaba con paso firme por el sendero de tierra que rodeaba el mercado. El sol comenzaba a esconderse y las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo. Tenía el cabello recogido, una bufanda tejida sobre los hombros y en el bolso, varias cartas antiguas, una libreta de notas y la pulsera de Clara. Esa noche no iba sola, iba cargando la historia de muchas, y había decidido que era hora de hablar. Se reunieron en la cocina de Tomasa, una de las vecinas más antiguas del pueblo. Ella misma había enviado la invitación a 3 mujeres más: Felisa, doña Martita y Lucinda, la del molino. Herminia las miró a cada una sin decir nada al principio. Solo el hervor del té rompía el silencio. «Gracias por venir», dijo al fin. «Sé que esto no es fácil, pero no podemos seguir cargando con lo que no dijimos». Felisa bajó la mirada. Lucinda se frotaba las manos. Martita apretó los labios. Tomasa fue la primera en hablar. «Tiene que ver con lo del granero». «Con eso», asintió Herminia, «y con todo lo que hemos callado desde hace años». Sacó la pulsera del bolso y la dejó sobre la mesa. Era de Clara. Martita se cubrió la boca con la mano. Felisa soltó un suspiro, como si algo dentro se le hubiera roto. Yo tuve una igual», dijo Lucinda en voz baja. «Nos las dimos entre nosotras. Las que sabíamos, las que veíamos, lo que nadie quería ver». Felisa temblaba. «Mi hija», dijo con la voz cortada. «Se la llevaron para que se calmara. Tenía 18, nunca regresó. Dijeron que se había ido, que era mejor así. Pero yo sabía». Lucinda le tomó la mano. «A mi hermana le pasó lo mismo, solo que ella sí volvió. Pero ya no era ella. Tenía la mirada vacía. Y no volvió a hablar de lo que le hicieron». Tomasa se levantó, sirvió más té, con movimientos lentos. «Yo sabía que algo pasaba, lo sospeché siempre, pero tenía miedo. Mis hijos estaban chicos, mi esposo era parte del consejo, me amenazó». Herminia asintió. «Todas tuvimos miedo, pero ahora hay un niño en medio de esto, un caballo que cargó con lo que nadie quiso ver, y un pueblo que está empezando a escuchar. No podemos quedarnos al margen otra vez». Durante horas compartieron recuerdos, nombres, fechas, cicatrices. Cada mujer soltó un pedazo de su historia. Lloraron, rieron con vergüenza, callaron a ratos, pero ya no estaban solas. Cuando la luna estuvo alta, Herminia sacó su libreta. Comenzó a anotar lo que decían, lo que recordaban, no como chisme, como testimonio. «Vamos a escribir todo, no para pelear, sino para que nunca más lo tapen con tierra». Tomasa la miró con los ojos húmedos. «¿Y si nos amenazan otra vez?» Herminia respiró profundo. «Que lo intenten. Esta vez no estamos solas». Al despedirse, una a una tomó de la mesa una pulsera tejida que Herminia había preparado durante las noches en la cabaña, igual a la de Clara. «Por si quieren volver a usarla», dijo, sin obligación, y lo hicieron. Esa noche, las mujeres caminaron de vuelta a sus casas sin agachar la cabeza, y en San Julián, por primera vez en décadas, la memoria empezó a caminar con ellas. ¿Qué pasa cuando quienes siempre tuvieron la voz descubren que ya no los están escuchando y que el pueblo empieza a despertar? Esteban llegó al salón comunal temprano.
trajeado y con la frente tensa. Traía bajo el brazo una carpeta con documentos, recortes y una carta firmada por él mismo. En la plaza ya se murmuraba que iba a exigir una reunión extraordinaria. Ese mismo día, las mujeres de San Julián también salieron de sus casas, pero no a hacer mandados ni a asistir a misa. Se habían puesto sus mejores vestidos. Llevaban sus pulseras de lana bien visibles en las muñecas y caminaban sin apuro, en grupos pequeños. No era una marcha, no era una protesta, era una presencia. «Este niño ha sido una influencia peligrosa», dijo Esteban, alzando la voz frente a los miembros del consejo. «Es un huérfano que ha invadido propiedad privada, mentido y ahora está alimentando rumores sin fundamento». Tomasa, que estaba sentada al fondo, se cruzó de brazos. «¿Y Herminia?», preguntó alguien del público. «¿También miente?». Esteban sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. «Mi madre es una mujer mayor, enferma. Ha confundido recuerdos con fantasías. Lo lamento mucho, pero está desvariando. No podemos permitir que un pueblo entero se guíe por testimonios frágiles». La palabra enferma quedó flotando como una bomba de humo. Entonces, Lucinda se levantó. Llevaba un vestido lila y la pulsera de Clara en la muñeca. «Yo también tengo recuerdos confusos. Entonces», dijo, firme, «porque vi cómo mi hermana volvió rota. Y sé lo que se decía entre los pasillos de la escuela». Felisa se puso de pie junto a ella. «Y yo perdí a mi hija. Me dijeron que se fue por rebeldía, pero ni una carta mandó. ¿Quién se va así sin despedirse?» Una a una comenzaron a hablar, con voz temblorosa, pero decidida. Se formó una fila espontánea frente al micrófono, y mientras más hablaban, más claro era que no eran historias aisladas, eran parte de lo mismo. Esteban comenzó a sudar, se soltó el cuello de la camisa, buscó apoyo con la mirada. Nadie lo sostuvo. «Esto es un circo. Están manipulando a la gente con sentimentalismos». Doña Martita, que no había dicho ni una palabra hasta ese momento, se acercó despacio. «No estamos manipulando nada. Solo estamos diciendo lo que ustedes nos obligaron a callar por años». «¡No tienen pruebas!», gritó Esteban. «Tú quemaste el granero, Esteban», dijo Herminia desde el fondo. Su voz fue baja, pero se escuchó como si todos se hubieran quedado sordos un segundo. «Porque sabías que el caballo era la prueba». Él palideció. «No puedo creer que me estén culpando de supersticiones». «No, de miedo», respondió Herminia. «Tú tuviste miedo de que la verdad se contara, pero ya empezó y no la vas a frenar. El alcalde pidió orden, pero ya no había vuelta atrás». La sala era un hervidero de emociones. Por primera vez en décadas, las mujeres hablaban sin pedir permiso, y el pueblo, que había vivido años entre susurros, comenzaba a escuchar en voz alta. Esteban tomó sus papeles y salió, sin mirar a nadie. Herminia se acercó a Luan, que había estado parado en la entrada en silencio, con la pulsera de su madre apretada en la mano. «¿Ves lo que hiciste?», le dijo. «Esto es solo el principio, y aunque aún no había justicia oficial, algo más poderoso había comenzado a florecer. La verdad ya no tenía miedo. ¿Qué puede hacer un niño que no tenía voz cuando, por fin, todos lo escuchan?» La plaza de San Julián nunca había estado tan llena. Gente de todas las edades se había reunido en torno a la fuente central. No había tambores, ni carteles, ni micrófonos. Solo miradas expectantes y un aire espeso, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. Luan, parado en las escalinatas del kiosco viejo, miraba a la multitud con el corazón latiéndole en los oídos. En la mano derecha apretaba la pulsera de lana que había sido de su madre. En la izquierda tenía un papel arrugado con palabras que había ensayado, borrado y vuelto a escribir durante días. Pero al ver los rostros, supo que no iba a leerlo. «Yo soy Luan», empezó, con la voz baja pero clara. «No tengo apellidos que pesen en este pueblo. No tengo casa, ni padres, ni un cuaderno con notas firmadas por directores.
Se detuvo. Varios adultos bajaron la mirada. Tampoco tenía voz, dijo. Hasta ahora. Un murmullo recorrió la plaza, como una corriente eléctrica. Algunas mujeres asintieron. Unos niños lo miraban con asombro. Los adultos, con algo entre culpa y respeto. Mi mamá, Clara, también hablaba cuando nadie quería escuchar. Por eso la desaparecieron. Un nudo se le formó en la garganta, pero no bajó la mirada. Ella sabía que algo estaba mal, que había gente en este pueblo que usaba su poder para silenciar, para encerrar, para hacer daño y después cubrirlo con tierra y miedo. Luan levantó la pulsera. Ella usaba esto. No era solo una trenza, era una señal de que no estaba sola, de que había otras como ella. Y ahora yo la llevo. Hizo una pausa. En la primera fila, Felisa apretaba su propia muñeca. Lucinda tenía lágrimas en los ojos. Yo vi lo que le hicieron al caballo, continuó. A él lo encadenaron por ser testigo, pero no pudieron apagar lo que guardaba, porque el dolor no desaparece, solo espera, y un día regresa con fuerza. Hubo un silencio absoluto. Y si ustedes sienten que algo les duele al oírme, es porque saben que esto es verdad. Cuando terminó, no hubo aplausos. Hubo algo más profundo. Una señora mayor, que jamás lo había mirado antes, se acercó y le dio un abrazo sin decir una palabra. Luego otra y otra. Una niña le ofreció un pan envuelto en servilleta. Un adolescente le estrechó la mano. Don Ramiro, uno de los miembros más duros del consejo, se quitó el sombrero en señal de respeto, y entre el público alguien gritó: «¡Gracias, Luan!». Fue una chispa, un reconocimiento. Y por primera vez su nombre fue pronunciado por bocas que antes lo llamaban el huerfanito, el mocoso, o simplemente lo ignoraban. Herminia se le acercó despacio, sin interrumpir el momento. Luan la abrazó sin que ella dijera nada. No hacía falta. «¿Y ahora qué sigue?», le preguntó ella al oído. Luan miró la plaza, las caras, las lágrimas, las miradas cargadas de nuevas preguntas. «Ahora no me toca hablar solo a mí, porque él ya no era un eco perdido, era la voz que había despertado las demás. Y San Julián, ese día, dejó de ser un pueblo de silencio, para empezar a convertirse en un lugar de memoria viva, que se lleva uno cuando deja atrás el único lugar que conoció pero no lo reconoció». La mañana del día en que Luan, Herminia y el caballo dejaron San Julián, el aire estaba denso, no por niebla ni lluvia, sino por el peso de todo lo que se había dicho, y todo lo que aún quedaba por decir. No hubo despedidas oficiales. Nadie los acompañó al borde del bosque, pero tampoco hubo amenazas, ni gritos, solo miradas largas desde las ventanas, algunas duras, otras tristes. El pueblo estaba en un punto de quiebre. Las mujeres que hablaron seguían juntándose, querían hacer algo, abrir un archivo, escribir un libro, fundar un espacio de memoria, pero no todos estaban de acuerdo. «Ya basta de revolver lo que ya pasó», decían algunos. «Eso solo trae problemas». «¿Y si empieza a hablar más gente?», murmuraban otros. «¿Y si se descubre más de lo que creemos?». Esteban no volvió a aparecer en público, cerró su casa con candado y mandó a pedir traslado del consejo, pero su sombra seguía presente, no por él, sino por lo que su apellido representaba. Luan miró una última vez el pueblo desde la cima del sendero, los techos de chapa, los árboles torcidos, la plaza donde dio su discurso. Todo seguía ahí, igual y distinto. «¿Estás listo?», le preguntó Herminia con voz suave. Luan no respondió, solo asintió. El caballo, ya libre de cadenas, caminaba sin miedo a su lado. En su lomo cargaba unas mantas y provisiones. Herminia llevaba un bolso pequeño, una libreta y una caja de madera con recortes, fotos y pulseras tejidas. «¿A dónde vamos?», preguntó Luan sin voltear. «A donde la verdad no tenga que esconderse», respondió Herminia. Y caminaron. El sendero del bosque era ancho al principio, pero pronto se volvía estrecho, cubierto de raíces y hojas secas. Cada paso era un crujido,
como si el bosque mismo los recibiera murmurando historias. Luan sentía algo raro en el pecho. No era miedo, tampoco tristeza, era una mezcla de alivio y vértigo. ¿Crees que van a hacer algo con lo que dejamos allá?, preguntó. Herminia caminaba un paso detrás, tranquila. Algunos sí, otros no, pero ya sembramos, y eso crece solo, aunque quieran arrancarlo. El caballo soltó un resoplido suave. Parecía entenderlo todo. Al anochecer, acamparon junto al río. Luan recogió leña. Herminia encendió un fuego pequeño. El caballo descansaba cerca, pastando tranquilo. La noche era clara y estrellada. Por primera vez en mucho tiempo, Luan no sentía la urgencia de huir ni la angustia de quedarse. Herminia le ofreció un cuaderno nuevo, con hojas en blanco, para que empieces a escribir tu parte. ¿Crees que alguien la va a leer? No importa si lo hacen, dijo ella. Importa que exista. Luan abrió la primera página, tomó el lápiz, pensó en el granero, en su madre, en la marca en el caballo, en las voces que rompieron el miedo, y escribió una frase. Todo comenzó cuando entré a ese lugar buscando comida y terminé encontrando mi historia. Porque a veces, para encontrar tu voz, primero tienes que irte de donde nunca te escucharon. ¿Cuándo es el momento exacto en que uno deja de ser prisionero, aunque siempre haya tenido la puerta abierta? Llevaban días subiendo por los caminos de tierra que bordeaban los cerros. El paisaje había cambiado. Los árboles daban paso a campos abiertos, pastizales altos y cielos infinitos. Herminia caminaba más lento, pero no se quejaba. El caballo iba adelante, guiando con paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Luan no hablaba mucho. Su mirada se perdía en el horizonte, pero en el fondo sabía que algo se acercaba, algo importante, algo que no necesitaba palabras. Al tercer día, al llegar a la cima de una pradera enorme, Herminia se detuvo. «Aquí», dijo, señalando el campo abierto con la mano. «Aquí termina». Luan miró alrededor. El viento movía el pasto como si respirara. No había cercas, no había casas, solo aire, cielo y tierra. El caballo se detuvo también, como si entendiera. Luan sacó una pequeña bolsa de tela del bolsillo. Dentro, las últimas piezas de metal, los restos oxidados de las cadenas que, aunque cortadas, seguían colgando de la montura, como sombras. Se acercó al animal. «¿Listo?», preguntó en voz baja. El caballo inclinó la cabeza suave, sin miedo. Con manos firmes, Luan desató los nudos y desmontó los restos de hierro. Cada clic del metal soltándose era como si también algo dentro de él se liberara. Cuando terminó, dio un paso atrás. El caballo no se movió, lo miró. Y por un instante los dos se quedaron quietos, mirándose, reconociéndose, no como dueño y animal, no como salvador y salvado, sino como dos seres que sobrevivieron a lo mismo. Y entonces, sin aviso, el caballo giró y empezó a correr. El cuerpo negro cortaba el pasto como una flecha viva, galopaba con fuerza, con hambre de espacio, de viento. La cola al aire, las patas marcando el suelo con furia y alegría. Herminia, a unos metros, lo miraba con los ojos llenos. «Mira eso», susurró. «Mira cómo vuela». Luan no pudo evitarlo. Corrió detrás unos metros, riendo, con el pecho abierto, los ojos húmedos. «¡Corre! ¡Corre como si nadie te hubiera encadenado nunca!» Y el caballo corría, no para huir, corría para existir. Cuando el caballo se detuvo mucho más allá, al borde de una colina, giró la cabeza. Volvió a mirar hacia donde estaban ellos. Luego relinchó una vez, fuerte, como si dijera gracias o adiós, y entonces se perdió entre el horizonte. Herminia puso una mano en el hombro de Luan. «No todos los vínculos son para quedarse», dijo. «Algunos solo vienen a mostrarnos cómo se rompe una cadena». Luan se quedó en silencio. En su mano, la pulsera de su madre seguía apretada, pero por dentro sintió que algo se soltaba también. El miedo, la culpa, la pregunta sin respuesta, porque a veces dejar ir también es sanar.
¿Puede un pueblo sanar cuando decide mirar al pasado sin bajar la mirada? El granero ya no estaba. Donde antes se alzaba su estructura crujiente, ahora solo quedaban piedras sueltas, un terreno cubierto de maleza baja y silencio. Pero no un silencio de miedo. Era otro, uno que escuchaba. Una placa oxidada, apoyada sobre un tronco inclinado, había sido colocada sin ceremonia. Nadie supo exactamente quién la dejó ahí, pero todos la habían leído. Aquí vivió un testigo, ninguna firma, ninguna fecha, y sin embargo decía todo. Pasaron meses. San Julián no volvió a ser el mismo, pero tampoco se convirtió en algo totalmente nuevo. Seguía habiendo vecinos que evitaban hablar del pasado. Seguía habiendo casas que cerraban sus puertas antes de las 8. Pero también, por primera vez en años, había niños preguntando cosas a sus abuelas y mujeres respondiendo. «Mi hermana usó una pulsera como esa», decía una en la plaza. «Tu tía Clara fue muy valiente», respondía otra. Las historias ya no se escondían debajo del mantel. Ahora circulaban, se escribían en cuadernos, se murmuraban en la escuela, se contaban al calor de la cocina. Lucinda y Felisa, junto con otras vecinas, tomaron un cuarto vacío al lado de la biblioteca comunal. Allí colgaron fotos antiguas, cartas que habían estado décadas guardadas, dibujos hechos por niños que no entendían del todo, pero que sabían que algo importante había pasado. Llamaron al espacio la sala de las que hablaron. Al principio entraban pocos, luego cada vez más. Y entre los objetos más visitados había una réplica de la pulsera de lana. Un cartel decía: esta señal unía a quienes veían más allá del miedo. Una tarde, el alcalde recibió una carta sin remitente. El sobre estaba manchado, como si lo hubieran dejado bajo la lluvia. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano. El caballo fue libre y nosotros también podemos serlo. No decía más, pero bastó para que el alcalde propusiera en la siguiente asamblea cambiar el nombre del callejón detrás de la plaza. Ahora se llama Pasaje del Testigo. Nadie se opuso. Un día, en la plaza, un grupo de niños jugaba a inventar cuentos. Uno de ellos, descalzo, con una camiseta vieja, levantó la voz. Y entonces un niño entró al granero y un caballo lo miró como si supiera un secreto. «¿Y qué pasó después?», preguntó una niña. «Se lo contó con los ojos», respondió él sonriendo. A lo lejos, Herminia observaba desde una banca de piedra. Sostenía un cuaderno en el regazo. Ya no escribía, solo escuchaba. Sabía que Luan, donde estuviera, estaba bien y que la historia no había terminado. Solo había empezado a decirse en voz alta, porque cuando alguien se atreve a hablar, incluso lo que nunca se dijo comienza a tener eco. Y ese eco, en San Julián, ya no se callaría nunca más. A veces la libertad no empieza con una llave, sino con una mirada, una que nos ve, incluso cuando nadie más lo hace. Esta historia no fue solo sobre un niño, un caballo o un pueblo. Fue sobre el valor de decir lo que duele, de escuchar lo que se calló demasiado tiempo y de entender que todos cargamos cadenas invisibles, hasta que alguien, con amor y coraje, decide romperlas. Porque cuando una sola verdad se libera, abre espacio para que muchas más salgan a la luz. Y aunque el pasado no se borre, podemos elegir que no pese igual. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, contarme qué parte te hizo pensar o qué herida te recordó. Dale like si sentiste algo real, algo que no se dice todos los días. Comparte este video con quienes también necesitan escuchar que sí se puede hablar, que no están solos, que sus historias también importan. Y si quieres recibir más relatos que te sacudan, te inspiren y te acompañen, suscríbete al canal. No es solo un botón, es una forma de seguir abriendo puertas, de seguir siendo testigos y de nunca, nunca volver al silencio.